Let me just talk. Hey. Para que te escuchen. Hey, ¿qué onda, Neo? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube donde estamos viendo una serie en Génesis. Esta semana va a ser la última semana, entonces pon atención y si no has visto los otros videos, después de este video o antes de empezarlo, ve a ver los otros porque es una serie que vamos siguiendo, dura 4 semanas, entonces no es mucho tiempo. Pero el día de hoy vamos a hablar de la solución. Hemos visto el pecado en el mundo, las consecuencias del pecado. Hemos visto que todo es lo mismo, que todo siempre, todos los humanos siempre pecan y es algo que pasó de generación a generación. Y hoy vamos a ver la solución a todo esto. Como les dije, en los otros videos hemos visto el pecado y cómo el pecado pasó a todos los hombres, cómo el pecado fue de generación tras generación, no nomás se quedó con Adán y Eva, pero pasó a Caín y Abel, que fueron sus hijos, después a Noé, que fueron años después, y luego vimos cómo también pasó a Sansón y luego al rey David, y hasta la fecha todos hemos pecado. En Romanos 3:23 nos dice esto, que todos hemos pecado y a causa de esto estamos separados de la gloria de Dios. Es por eso que ahorita en estos tiempos vemos tanta maldad, vemos como el país hace unos meses, más o menos sí, hace unos meses, como literalmente se veía de película, como que la gente salía y empezaban a quemar cosas, entraban a robar a las tiendas y parecía de película todo esto. Y vemos como en nuestro día a día la gente a veces es gacha con otra gente, la neta. Y esto es todo a causa del pecado. También la palabra dice sí que todos han pecado, pero en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esta muerte, así como en Adán y Eva, en la historia de Adán y Eva, no solamente nos habla de una muerte física que seguramente va a venir, pues alrededor, vemos alrededor y hay gente que día a día se muere, especialmente ahorita lo estamos viviendo, que día a día la gente se está muriendo, entonces sí está hablando de una muerte física, pero más que eso es una muerte espiritual. Esto significa que nosotros como humanos estamos muertos espiritualmente, muertos en pecado y somos merecedores de la ira de Dios. Estamos camino a una muerte espiritual eterna que va a durar por siempre. Esto lo puedes encontrar en Romanos 1, el versículo 18 habla de la ira de Dios. Entonces, eso es lo que hemos hablado del pecado, pero también vemos cómo Dios es lleno de misericordia y lleno de gracia, que todo ha sido desde el principio, que todo está apuntando al Evangelio. Si no sabes qué es el Evangelio, ahorita en unos minutos te voy a explicar qué es el Evangelio, pero literalmente todo, desde Génesis 1, está apuntando a Cristo, está apuntando a lo que iba a venir y lo que vino, pues. Vemos que después de que Adán y Eva pecaron, Dios le habló a la serpiente. No sé si se acuerdan, esto lo vimos en la clase número 2. Y le habló a la serpiente. Y en Génesis 3:15 vemos ciertas palabras. Una de esas es que la simiente, que la serpiente le va a herir su talón, y que la serpiente le va a aplastar su cabeza. Esto la simiente está hablando de Jesús. La herida en la cabeza está hablando de la victoria de Cristo en la cruz. Y la herida en el talón está hablando del sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, en este pasaje que hemos visto en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, vemos que lo que está hablando aquí, Dios está apuntando a lo que va a venir en un futuro. También cuando Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse y cubrir su vergüenza con hojas de higuera. No sé si se acuerdan que también esto lo habíamos tocado, que ellos pecan y se esconden y luego se tapan y dicen como que, es que nos dio pena, nos dio vergüenza, estamos desnudos y nos tapamos. Y Dios les dice como que, ok, porque ¿quién les enseñó que están desnudos? Y esto nos habla
de que las hojas de higuera, ellos trataban de hacer algo por sus propias fuerzas para cubrir su desnudez o para, en otras palabras, para cubrir su vergüenza. Pero más adelante en esa misma historia vemos que Dios les hace túnicas de piel, túnicas de piel. Y esta es una solución permanente. La solución de las hojas era solamente temporal, solamente momentánea, como que en ese momento, pero el sacrificio del animal para darles ropas de pieles era una solución permanente. Y eso apunta a la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en una cruz. Y las hojas de higuera habla simbólicamente de nuestras fuerzas, de las cosas que hacemos por nuestras propias fuerzas para obtener salvación. En cuanto a las pieles, habla de la obra de Cristo que ya fue terminada. Y sí, en el diluvio también vemos que Dios destruye a todo el ser humano por el pecado que hay en este mundo. Él los destruye, pero Él decide salvar a Noé y a su familia. El diluvio en esta historia habla de la ira venidera, del juicio final que vamos a enfrentar en un futuro. El arca también puede ser un simbolismo de la salvación, pues del evangelio, de la cruz, como que hay una solución a todo esto, que es la cruz, el evangelio. Y la familia de Noé son aquellos que serán y serían salvos en ese momento, no porque hayan hecho algo por sus propias fuerzas, como lo hemos estado viendo, no porque ellos eran buenos, sino porque Dios así lo quiso. Él quiso hablarle a Noé y salvar a Noé y a su familia. No porque era bueno, porque vemos más adelante que él se emborracha y pues peca otra vez. Entonces no era un hombre totalmente bueno, mas Dios quiso salvarlo porque él lo quiso así. Después de ver todos estos puntos, podemos notar que todo apunta al futuro. Desde un principio, todo está apuntando al futuro. La Biblia, desde el comienzo, está hablando sobre los humanos siendo pecadores y merecedores de la justicia y la ira de Dios. Y aún así Dios tiene misericordia con ellos al no pagarles con lo que merecían, que era la muerte, como hemos estado viendo. Y no solo eso, pero porque Dios demanda justicia, Él cumplió la justicia a través de Jesús. Entonces, ya después de todo esto que vimos, un resumen de todo lo que hemos estado viendo, ya por fin llegamos a la respuesta. No sé si ahorita ya por fin te preguntaste como que, bueno, somos pecadores, somos merecedores de la ira, somos merecedores de la muerte, ¿ahora qué vamos a hacer? No hay nada que podamos hacer y la respuesta es sí, cierto, no hay nada que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos hacer, pero sí hay una solución, sí hay una respuesta y no la vamos a encontrar en nosotros mismos, la vamos a encontrar en la cruz. Hace aproximadamente 2000 años alguien vino a esta tierra, vivió la vida que tú y yo teníamos que haber vivido, vivió la vida que no podíamos vivir y hasta el día de hoy no podemos vivir porque tenemos pecado en nosotros. Entonces esta persona vivió la vida completamente perfecta y como humanos pecadores que somos decidimos matarlo en una cruz. Sí, yo creo ya sabes quién es esta persona. Esta persona es Jesús, es Dios hecho carne. Dios se hizo humano, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y como humanos pecadores que somos lo rechazamos y lo quisimos crucificar en una cruz. Pero no solamente lo crucificamos, pues, pero él voluntariamente fue a la cruz. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar la deuda que ellos tienen que pagar. Yo voy a morir la muerte que ellos tienen que morir. Yo voy a sufrir la ira de Dios en mí que ellos tienen que sufrir. Entonces Él muere en la cruz y al tercer día resucita. Y esto prueba que Él no se quedó muerto, que la muerte no tenía poder sobre Él porque no tenía nada de pecado en Él. Entonces la muerte no pudo reinar sobre Él. Entonces resucita al tercer día y esto causa o esto significa que ahora nosotros podemos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino teniendo fe de que Cristo, de que Jesús pagó nuestra deuda, ahora tenemos el acceso
que antes no teníamos hacia el Padre. Ese acceso que se rompió desde Adán y Eva, ese acceso que esa comunión que tenían Adán y Eva en un principio, que se rompió después de eso, ahora después de Cristo podemos realmente entrar en una comunión con el Padre, cosa que antes no podíamos haber hecho. Este es el Evangelio, pues el Evangelio literalmente es traducido como buenas noticias, y las buenas noticias no son que hay pecado en el mundo, porque esas no son buenas noticias. Las buenas noticias es que sí hay pecado en el mundo, pero Dios, en Efesios 2, si no me equivoco, en Efesios 2, desde el versículo 1 como hasta el versículo 8, más o menos dice así que todos estábamos muertos en nuestros pecados. Nadie podía salvarse por sí mismo. Nadie podía hacer nada al respecto. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor, no por algo que nosotros hicimos, no por algo que nosotros merecíamos, sino por el amor de Dios. Él lo quiso hacer así. Él dio su vida por nosotros. Dio su vida por amor a nosotros. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él sufrió la ira que tú y yo merecíamos, y Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Entonces ahora, si nunca habías escuchado el Evangelio, si nunca habías entendido esto y lo entiendes ahorita, te recomiendo que pongas un comentario, que le mandes mensaje a algún maestro de Neo que conozcas y que hables con ellos, y ellos te pueden explicar un poquito más. Entonces sí, esto es a lo que queríamos llegar. Todo está apuntando a eso, todo está apuntando a la solución, todo está apuntando al Evangelio, a las buenas noticias de Cristo, pues, que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios hizo algo, y no se queda ahí, pues, no nomás es de creerlo, no nomás es, ya lo creo, ya soy salvo de la ira, no, también tenemos que, sí, vivir por la fe y vivir para Cristo, pues, tiene que haber un cambio completo en tu vida, un arrepentimiento no es nomás de sentirte mal, un arrepentimiento es de dejar las cosas malas y hacer lo bueno, es de dejar las cosas malas y seguir a Cristo. Pues no significa que no vas a fallar, no significa que vas a ser perfecto, pero vas a entender que aún cuando mereces la ira, Dios ya pagó por eso. Entonces, si tú, otra vez, si es la primera vez que entiendes esto o que lo has escuchado y aún no lo entiendes, mándanos un mensaje, pon un comentario, mándanos un mensaje, y realmente queremos explicarte más de esto, y sí, todo lo hacemos para compartirte estas buenas noticias. Y esto sería todo por el día de hoy, y sí, espero que si no has visto los otros videos, velos todos para que veas la full picture, sí, full picture. Ahí sí me ponen ¿cómo se traduce eso? No sé cómo se traduce. Pero la full picture, pues sí, nos vemos la siguiente semana.